Bueno, bienvenidos a una nueva aventura aquí en Medicina Televisión, una aventura que parte con el objetivo de informaros sobre, bueno, pues sobre todo sobre temas de ciencia y concretamente sobre la ciencia sanitaria en este contexto, ¿no? Bueno, ojalá nos veamos durante mucho tiempo. Seguro que los contenidos que vamos a colgar van a ser de vuestro interés y hoy empezamos bueno, pues con dos primeros espadas, ¿no? Dos de los que yo considero los mejores o más grandes informadores del mundo sanitario en este país, ¿no? Bueno, pues en principio vamos a hablar hoy de dos temas que todos nos habéis pedido por redes, como son la vacunación en los niños, que suscita muchísima controversia, y por otro lado, el tema de la tercera vacuna, que hoy precisamente pues es, bueno, pues es de rabiosa actualidad porque en Madrid se ha hablado precisamente de esto, ¿no? De si es necesaria o no la tercera vacuna para todos. Y nos acompañan, bueno, pues como he dicho, dos primeros espadas, ¿no? Contamos con el doctor y amigo Alfredo Corel, es inmunólogo, es catedrático de la Universidad de Valladolid, miembro de la Sociedad Española de Inmunología, ha sido nombrado mejor docente universitario en España en el 2018 en los segundos premios Educa Banca y recientemente, además, se ha llevado el premio de CSIC y la Fundación BBVA de Comunicación Científica. Bienvenido, Alfredo, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola, César. Muchas gracias por invitarme y ya sabes que a mí todos los retos que se me ponen por delante, si puedo ayudar, ahí estoy. Lo sé. Gracias. Nada, gracias a ti. Y por otro lado está el doctor y amigo también Quique Bassat. Quique Bassat es pediatra, especialista en medicina tropical y epidemiología, trabaja en el Instituto de Salud Global de Barcelona, es miembro de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional, especializado en malaria y, por cierto, uno de los grandes especialistas en malaria, yo lo considero casi a nivel mundial. Hablaremos de malaria con él en otro momento. Y además, bueno, pues la Asociación Española de Pediatría le nombró coordinador del grupo especial de la Vuelta a la Escuela aquí en España. Bueno, Quique, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y bueno, agradecerte sobre todo que estés aquí para darnos un poco tu conocimiento y experiencia sobre el tema de vacunación en niños y las terceras dosis. Muchas gracias, César. Encantado de estar aquí. Muy bien, pues vamos a entrar directamente en lo que es uno de los temas que más controversia ha levantado, ¿no? Que es la vacunación en niños. Bueno, pues fue en junio, ¿no?, de este año, Israel, bueno, pues anuncia que va a vacunar a niños de entre 12 y 16 años, ¿no? Bueno, lo que había sido un clamor entre la ciencia, un consenso unánime a favor de la vacunación, en la que todos pensamos que hemos salvado miles, por no decir cientos de miles de vidas, millones de vidas probablemente. Bueno, pues en este caso, cuando se habla de vacunar a niños y empezamos en edades de 12 a 16 años, pues empieza a haber, no que la ciencia piense diferente, ¿no?, sino determinados puntos de vista que además los vamos a ver esta tarde. Curiosamente, el Comité Asesor de Vacunas, además en el Reino Unido, hasta el día de hoy, y estamos hablando del último informe, fue a primeros de septiembre, no se decanta claramente por la vacunación general en niños de 12 a 16 años, a 17 años ellos hablan, ¿no? Y habla solamente de vacunar bueno, pues a niños con determinadas patologías de riesgo, como pueden ser las neurodiscapacidades severas, síndrome de Down, inmunosupresión, diabetes tipo 1, solamente a esos niños, ¿no? Bueno, y hace pocos días nos llega la noticia de que, bueno, ya anunciábamos, ¿no?, y ya la esperábamos, de que Pfizer ha pedido, después de un ensayo clínico en niños de 5 a 11 años, ha pedido en Estados Unidos la aprobación a la FDA para que se apruebe su vacuna en niños en estas edades, ¿no? Israel ya está vacunando a niños de 5 a 11 años con, bueno, pues precisamente con factores de riesgo, ¿no? Y la primera pregunta para nuestros contertulios es ¿qué opinan, ¿no? Primero podemos hablar de la vacunación, porque parece que hay dos grupos claramente definidos, ¿no? Uno es la vacunación en niños de 12 a 16, 17 años, que, bueno, pues efectivamente parece, y en nuestro país parece claro, que el consenso es de vacunar, en principio no vacunar solamente a los que tienen factores de riesgo, sino que en nuestro país la vacunación está abierta, ojo, de manera voluntaria, de 12 a 16 años.
¿Qué opináis vosotros? Alfredo, si quieres empezar tú y darnos tu opinión sobre qué piensas de vacunar a niños de 12 a 16 años. Pues mira, si te acuerdas, estuve haciendo los cálculos, no estaba aquí en ese programa, un programa que compartimos tú y yo. La vacunación en esta franja de edad salta a la palestra sobre todo, o adquiere mucha más importancia, sobre todo cuando se ve de lejos la inmunidad de grupo, la inmunidad esta del 70% que se había calculado empíricamente al inicio, y cuando con la variante Delta y otras cuestiones como alguna eficacia no completa de vacunas, pues empiezan a hacer recálculos y se nos va como mínimo al 85%. Entonces yo recuerdo que en ese programa hice los cálculos de la población española, saqué las pirámides poblacionales por franjas de edad, incluso llegábamos al 85% casi sin necesidad de entrar en esta franja de edad. A ver, las vacunas hay que ponerlas cuando hay un beneficio claro, y estas vacunas son seguras en todas las franjas que se han aprobado, son eficaces y tienen beneficio, pero el problema es que en esta franja yo ya te digo que no estoy muy a favor de que se haya iniciado la vacunación generalizada, porque el beneficio ha sido social, el beneficio ha sido incrementar el número de población, de ciudadanos vacunados y por lo tanto disminuir la transmisión del virus. En este caso el beneficio individual ya no es tan claro como a partir de los 16 años en adelante. El propio CDC tiene una tabla en la que te explica todo esto y te explica los beneficios y los riesgos de la vacuna, ¿no? Y aunque está claro y fíjate, en la edad de 12 a 17, que es la que dicen ellos, tienen 71 casos por millón de ingreso en UCI si tienes COVID, 71 casos por millón de ingreso en UCI si tienes COVID y 2 muertes por millón en esta franja de 12 a 17 años. Y en cambio, el riesgo máximo que se está viendo en las vacunas en estas edades, si es que dejan vacunar, porque ya sabemos que algunos países las están retirando, es la miocarditis en varones jóvenes por debajo de 19 años. Entonces, justo de 12 a 17 años este riesgo está entre 55 y 69, es decir, por millón. Igual a casi el riesgo de miocarditis a los ingresos en UCI. Bien, es verdad que las miocarditis en su inmensa mayoría, como sabéis, son leves o moderadas y solo no llegan a un 10% son severas, ¿no? Entonces, bueno, insisto, el beneficio es social, es un beneficio que al estar vacunados todos es una franja que puede ser contagiadora por la edad, los adolescentes, y entonces el beneficio claro que yo veo ahí es el social, no tanto el individual. Y yo creo que aquí se ha optado por esto, en Inglaterra, como tú decías, están todavía pensándolo, y en países como México han tomado una decisión intermedia. Bueno, pues vacunamos en esta franja, pero solo en personas con comorbilidades, con riesgos de salud, no a todos los chavales en general. Así que bueno, creo que no ha sido mala decisión esta aplicación, pero yo no la hubiera tomado. Fíjate que de la franja de 12 a 16 años estamos hablando de un 4 o un 5% de la población, que tampoco es tanto porcentaje bruto, ¿no? Para decir, bueno, este 4 o 5% va a suponer un beneficio a nivel de epidemiología poblacional. Bueno, podría ser, ¿no? Yo creo que se ha tomado porque eso sumaba en la inmunidad de la sociedad, sumaba, sin duda, ese 4% sumaba, y como estábamos diciendo, es que hay que llegar al 85 al 90% de vacunas. Yo creo que en esa presión, suma. Es donde se ha tomado esta decisión. Todo suma. Bueno, Quique, ¿qué opinas tú sobre, efectivamente, esta vacunación de 12 a 16 años que parece que, bueno, pues que crea controversias? Parece clarísimo, ¿no? Yo creo que parece muy claro que sí a niños con factores de riesgo. Yo creo que todos los organismos reguladores sí que se han definido claramente por el sí, pero bueno, pues queda la duda un poco en población general. Niños de 12 a 16 años, los padres muchas veces nos preguntan, bueno, doctor, ¿qué hago con mi hijo por la calle? ¿Qué hago? ¿Le vacuno? ¿No le vacuno? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Alfredo lo ha resumido perfectamente, ¿no? El balance entre el riesgo y el beneficio no está tan claro que se decante por el beneficio en esta franja de edad. Quizá un par de puntualizaciones, y es que no solo existe la enfermedad grave aguda en los adolescentes, que es muy infrecuente, estoy absolutamente de acuerdo que incluso podría ser menos frecuente que los potenciales efectos adversos de la vacuna, pero existe también el COVID persistente, que en adolescentes también puede ser un problema. Teniendo en cuenta que el COVID persistente de pediátrico es diferente del COVID persistente de adultos y es menos grave, también podríamos considerar que ese es un mal menor, y los ingleses han asumido esto y han asumido que las infecciones naturales son mejores para inmunizar a la población de esta edad
que la inmunización conferida por la propia vacunación. Quizá la segunda puntualización tiene que ver con el momento en el que se tomó la decisión y que había una presión social muy importante porque más del 50% de las nuevas infecciones en esta quinta ola estaban específicamente en el grupo de los adultos jóvenes, incluyendo a los adolescentes, ¿no? Y por lo tanto parecía necesario hacer algo para frenar esa escalada de casos bestial que tuvimos en los meses de junio y julio, y la vacunación en adolescentes se adoptó como una medida que podía contribuir a disminuir esta incidencia tan alta, específicamente en el grupo de adolescentes. Quizá la última cosa a destacar es este factor comunitario, ¿no?, que ha mencionado Alfredo ya, ¿no? Nosotros hicimos ejercicios de modelaje matemático para entender qué porcentaje se tenía que vacunar de adolescentes para poder ahorrarnos la vacunación en los menores de 12 años y para no depender única y exclusivamente de los mayores de 18 años para acercarnos al control funcional de la pandemia. Ya no hablo ni siquiera de inmunidad de grupo porque el concepto de inmunidad de grupo ha quedado desfasado en esta enfermedad, en esta infección. Y lo que vimos es que si se vacunaban a la mayoría de los adolescentes, si se llegaba a una cobertura vacunal cercana al 70% de los adolescentes, entonces nos acercaríamos a ese control funcional definido como asumir que seguirán habiendo casos, pero que prácticamente desaparecerán las muertes y los casos graves, y que no sería necesario vacunar a los menores de 12 años de forma masiva. Otra cosa es qué hacen luego los padres y si aceptan o no vacunar a sus hijos de forma individual, pero no como estrategia de contención de la transmisión a nivel comunitario. Nos han llamado de todo por decirle a la gente que se vacune, ¿no? Y cuando hablas de niños es todavía pues mucho más sensible el tema, ¿no? Parece, bueno, pues que hay una cierta controversia de 12 a 16 años, pero fíjate, los que nos llega, y yo lo dije claramente en un programa, yo creo que vamos a tener una indicación clara de vacunación con Pfizer en menores de 12 años, por lo menos que nos va a llegar de Estados Unidos y de Israel, como está siendo, ¿no? Es decir, Israel ya va a vacunar a niños de 5 a 11 años, pues casi seguro, probablemente, y luego vamos a ver una figura, por lo que estáis hablando, ¿no? No van a alcanzar un porcentaje vacunal muy alto si no incluyen a este grupo de edad de 5 a 11 años, que todavía es mucho más sensible, ¿no?, a las críticas de los de antivacunas que dicen no toquen a los niños y tal. Bueno, es verdad que Pfizer ya ha aprobado el ensayo clínico y lo ha presentado a la FDA. ¿Qué pensáis vosotros en este grupo de edad de 5 a 11 años? ¿Parece que aquí las cosas son más claras o también hay dudas? ¿Alfredo? Para mí hay menos dudas. Yo, en principio, no he visto las evidencias claras de que esto sea necesario. Y bueno, con respecto a lo que decías de los negacionistas, efectivamente, aquí hay una propaganda en este momento de, vale, pues te lo has puesto tú, pero no contamines a tus hijos. A ver, la época de vacunación por antonomasia es la infancia, ¿no? Es cuando tenemos un calendario donde se previenen las principales enfermedades que pueden ser letales o que pueden dejar secuelas. El gran éxito de las vacunas es que han eliminado muchas de estas enfermedades de nuestro panorama, de nuestro día a día. La viruela erradicada, la poliomielitis, con esas secuelas tan graves que en mi generación yo todavía tenía algún compañero que las podía tener, alguna compañera, pero que los niños de hoy en día no lo ven, ¿no? Es verdad. Entonces, yo no diría que no hay que vacunar porque en esta edad sea contraindicado o no. Yo creo que es el momento principal para proteger a nuestros niños. Pero es que esta vacuna, la enfermedad no se está cebando con los niños. Gracias a Dios, no hemos tenido una COVID-19 que ha sido especialmente dura con los niños. Además, ha habido durante este año y medio, como bien sabéis los dos, diferencias en la interpretación de los datos. Se pensaba que los niños iban a ser muy supercontagiadores. Luego se vio que no. En este momento del COVID infantil, el 75% lo han cogido de adultos, no lo han cogido de compañeros de cole. El 75% lo cogen en sus casas con adultos. Entonces, va a ser una enfermedad ni que se ceba con esta franja de edad ni que en esta franja de edad sea grave. Me puedo equivocar, pero el último estudio que yo he visto de mortandad en la franja 1 a 9 años, en 7 o 9 países europeos, es que era de 1 por millón. 1 por millón de infectados, con lo cual es una enfermedad que no está siendo especialmente dura con esta edad.
Aquí, desde Y yo luego, no creo que sea necesario. Si está controlada funcionalmente, que el término me gusta mucho, que te lo copio, porque efectivamente yo sé que la inmunidad de grupo de rebaño está desfasado, que ya no hay que hablar de esto, pero el control funcional de la transmisión me parece perfecto. Entonces, si esto está controlado, y parece que en España, al menos en nuestro entorno, está controlado, parece, no veo necesidad en este momento de aplicar la vacuna por debajo de los 11 años, como se está proponiendo. Y bueno, me da igual que países como Israel o Estados Unidos decidan esto unilateralmente. En el fondo, cada país ha hecho lo que ha querido unilateralmente toda la pandemia, y hemos tenido nosotros una agencia reguladora, sin ir más lejos, como es la EMA, que con la misma ficha técnica para un fármaco, cada país ha hecho luego al final, a la postre, lo que ha querido, con lo cual a mí eso no me vale de referencia. Así que yo apuesto por qué no. Quique, ¿tú qué opinas? ¿Eres también de la opinión de no vacunar o, bueno, pues hay claroscuros? No, yo creo que hay claroscuros, evidentemente. Lo que pasa es que una cosa es la aprobación regulatoria y otra cosa es la recomendación poblacional, ¿no?, al grupo de edad. Yo creo que es fundamental que tengamos una vacuna aprobada y potencialmente utilizable en los menores de 12 años, por lo que pueda pasar, no por lo que ha pasado hasta ahora, pero por lo que pueda pasar. No sabemos si de repente dentro de unas semanas, unos meses, empezaremos a ver cosas diferentes. Con esta pandemia es muy difícil predecir algo. Pero otra cosa es la recomendación, ¿no? Y en las condiciones actuales estoy absolutamente de acuerdo que no parecería necesario hacer una recomendación poblacional de que hay que vacunar a todos los menores de 12 años, como sí se hizo con los adolescentes. Otra cosa es lo que quieren hacer luego los padres individualmente, y si quieren o no asumir el riesgo de vacunar a sus hijos. Yo siempre hablo de que a mis hijos el primer día que esté disponible se la pondré, la vacuna, pero eso es una decisión personal y no es una decisión pensada a nivel comunitario, sino es una decisión pensada a nivel de protección individual. A mí no me gustaría que mi hijo fuera el que tenga la mala suerte de ser un caso entre 1 millón que tiene un outcome negativo, ¿no? Sí. Pero eso es muy diferente de decir todos los menores de 12 años tendrán que ponérselo. O sea, que aquí parece que hay un poco mayor consenso, por lo menos, de ser algo más prudentes y con la incidencia acumulada. Sí, pero como ha dicho Quique, yo estoy absolutamente de acuerdo en que es relevante que tengamos vacunas para niños, porque además habrá niños en los que esté indicada, porque tengan alguna patología de base en los que esté indicada clarísimamente. Estoy pensando en inmunodeficientes, fibrosis quística y unos cuantos más, ¿no? Entonces, efectivamente, yo me lo he saltado, pero porque yo estaba hablando de la recomendación general para que quedara claro, pero estoy absolutamente de acuerdo en que tenemos que tener. Y al final esto pasará un poco como la vacuna de la varicela, ¿no?, que está registrada, puedes ponérsela a tus hijos y evitarles una varicela, o puedes optar por el método natural, es que se infecten, igual que han optado los británicos porque sus niños se infecten y se inmunicen de forma natural. Pues aquí pasará un poquito lo mismo, me imagino, con los menores de 12 años. Y sobre todo, fíjate, yo creo que dejar la idea clara a los padres de que aquí no hay una actitud errónea, ¿no? De que si quieres, por ejemplo, por lo que tenemos en nuestro país, ¿no?, que si quiere o ha vacunado a su hijo de 12 a 16 años, es correcto, y si no lo ha vacunado, también es correcto. Es decir, que no hay una opción mala en nuestro país, a pesar de lo que dicen pues los antivacunas y que nos llaman de todo. Dice, en nuestro país, por ahora, es una opción libre vacunarse en cualquier tramo de edad. Es decir, cuando dicen no toquen a nuestros niños, bueno, el padre que quiera vacunar, y si en nuestro país se aprueba en un momento dado la vacuna de 5 a 11 años, pues el padre que quiera podrá vacunarlos, y el padre que no quiera, como ha dicho Quique, pues no vacunarlos, ¿no? Es decir, que en nuestro país yo creo que debe seguir así, es opcional, y además tenemos un porcentaje muy alto de vacunación, y sobre todo, pues, y en parte gracias a vosotros, ¿no? También los comunicadores como vosotros, que yo creo que ha sido un éxito lo que habéis hecho a la hora de concienciar a la gente y confiar, y que confíe en la sanidad y en el mundo sanitario, ¿no? Bueno, nos preguntaban, a ver si se atreven a preguntar lo que ha pasado en Finlandia, Suecia y Dinamarca con la vacuna de Moderna, ¿no? Que se ha suspendido la vacunación de Moderna en menores de 30 años, precisamente por los casos de miocarditis. Curioso, ¿no?, que se suspenda Moderna y no Pfizer, que también es una vacuna ARN, ¿no? La cuestión es que, claro, si suspenden Moderna y suspenden Pfizer, se quedan realmente sin vacunas para menores de 30 años, porque ya se anuló AstraZeneca, Janssen también
es de adenovirus, con lo cual también pues tendría el problema de efecto secundario de crear trombos, que tampoco les hacía mucha gracia. Y ahora, claro, si quitan Moderna y quitan Pfizer, pues se quedarían sin ninguna. De momento mantienen Pfizer. ¿Qué opináis vosotros de esta decisión unilateral, por parte de algunos países, de suspender la vacunación con Moderna en menores de 30 años? Alfredo. Bueno, yo creo que esto pasa un poco lo que pasó en su momento con AstraZeneca y posteriormente con Janssen y los efectos adversos tan infrecuentes de los trombos, ¿no? En aquel momento, y ahora las miocarditis. Los casos de miocarditis en varones menores de 30 años y sobre todo menores de 19 años, pues estaban en ese rango que nos estaba diciendo el CDC, 70, máximo 70 por millón. Yo no sé si hay alguna serie que tenga algún dato mayor, es posible, pero vamos, van a estar 10 arriba, 10 abajo en esa. Entonces hay que mirar los beneficios, y los beneficios de la vacuna son sustancialmente superiores, por debajo de los 30 años. O sea, si hablamos de modo general, por debajo de los 30 años los beneficios son, abrumadoramente superiores. ¿Por qué un país toma esta decisión? Yo creo que lo hemos vivido. Además lo hemos vivido con a veces la manipulación que se ha hecho de los titulares en algunos medios de comunicación. Ahí los gobiernos no quieren admitir un titular en el que Pepe Jiménez, de 18 años, ha fallecido por una miocarditis de Moderna en plenitud de su vida, y a la vez están admitiendo los 300 muertos de COVID de hoy porque son anónimos. A mí ese manejo de la información me parece perverso. Y bueno, yo entiendo que hay una presión a los países para controlar esto. Creo que Europa se debería hacer mirar el tema de la EMA y ver si realmente vamos a seguir los criterios, porque luego en la última pregunta que hablaremos después vuelve a pasar cosas muy, muy variopintas, pero que con una ficha técnica aprobada por la autoridad competente en este caso, cada país haga una cosa distinta. A mí me parece que a los ciudadanos les hace tener muy poca fe en la ciencia y en la medicina. A veces resta mucho, y yo lo lamento. No sé por qué han tomado la decisión, pero vamos, entiendo que es una presión que no quieren asumir. Da alas totalmente a la gente que no confía en la vacuna, ¿no? Fíjate, hablabas un poco de los casos que hay, ¿no? Yo me lo he revisado hoy. El Sistema Español de Farmacovigilancia Español, actualizado, fíjate, a 4 de julio, lo cual me parece también una auténtica vergüenza, ¿no? Que los casos estén actualizados a 4 de julio cuando debía ser prácticamente a diario, ¿no? Pues dan 49 casos de Pfizer de miocarditis con 30 millones de dosis puestas, ¿no? Y en Moderna dan 12 casos con 4 millones de dosis puestas. Es decir, que bueno, pues que los casos aquí en España están siendo... Es que la incidencia de miocarditis normal, por virus, que vemos no por COVID, ¿no?, sino por otros virus, y las vemos muchas veces en los servicios de urgencias, es más alta que con las vacunas, ¿no? Estamos hablando de 11 por 100.000 en nuestro país. 11 por 100.000. Pero ten en cuenta que si eso es julio, perdón, Quique, si eso es julio, ahí no están todavía los más jóvenes, porque la vacunación en jóvenes empezó justamente en el verano, con lo cual ahí no habrá muchos datos. Ese es un gran problema, ¿no? Es decir, Agencia Española del Medicamento, Sistema Español de Farmacovigilancia, estas cosas hay que tenerlas actualizadas para que estos debates tengamos datos precisos, ¿no? Quique, ¿tú qué opinas de eso? No, iba a decir exactamente esto, que estos datos no contemplaban los posibles efectos adversos que todos hemos oído en jóvenes que han recibido estas vacunas, que siguen siendo extraordinariamente infrecuentes, totalmente de acuerdo, pero que, bueno, hay que ponderarlos en relación al riesgo de enfermar, y el riesgo de enfermar en julio era altísimo y el riesgo de enfermar en octubre es muy bajo, aquí y en los países donde han prohibido Moderna. Yo quizá quería resaltar la importancia de la farmacovigilancia y de la bien hecha, no de la que acabas de referirte tú, porque la farmacovigilancia es la que detecta aquellos efectos adversos tan infrecuentes que los ensayos de fase 3, incluso con decenas de miles de voluntarios, ni los huelen, ¿no? Y por lo tanto es gracias a la farmacovigilancia que podemos detectar los trombos asociados con una determinada vacuna, las miocarditis asociadas con otra, y poder tomar decisiones en relación a lo que detectamos a gran escala. Otra cosa es si la decisión que se ha tomado es una decisión política o es una decisión estrictamente técnica. Y estoy de acuerdo con Alfredo y contigo, César, que ahora mismo esta decisión no es muy explicable
porque estás manteniendo una vacuna que tiene una incidencia de efectos secundarios del mismo tipo, la estás manteniendo en el país, mientras que estás eliminando otra que es prácticamente igual, ¿no? Eso es lo que es difícil de entender. Es curioso, ¿no? Es verdad que, bueno, pues las decisiones a veces políticas se mezclan y no deberían mezclarse con decisiones científicas, y como ha dicho Alfredo, es una pena, bueno, pues los varapalos que se está llevando la EMA en este continente nuestro, que cada país luego hace lo que quiere, y eso sin duda es un descrédito para una de las agencias reguladoras, yo creo que más importantes del mundo, ¿no? Como puede ser la EMA, que es igual que la FDA, igual que el comité de vacunas, por ejemplo, de Reino Unido, ¿no? Es una lástima, y eso efectivamente mina bueno, pues la credibilidad en las instituciones que deben tener los ciudadanos, ¿no? Hay una cosa muy interesante, y es que en los últimos días hemos visto pues bueno, pues digamos una nueva estrategia que podía ser de interés, ¿no? Y mucha gente también nos ha preguntado, ¿no? Y es el poner, hemos visto que efectivamente parece ser que, bueno, pues hay casos de miocarditis como efecto secundario, y además hay que tranquilizar a la gente porque la mayoría, creo que prácticamente, no sé si el 100%, pero casi el 100% están siendo leves y autolimitados, pero bueno, es verdad que se están viendo casos de miocarditis, sobre todo con las segundas dosis. Entonces, aquí viene la teoría de, bueno, pues decir, bueno, si es sobre todo con las segundas dosis, en niños además, o en adolescentes y niños, el COVID es leve, ¿por qué no hacemos una estrategia que maximice, por un lado, la protección frente al COVID y, por otro lado, minimice la posibilidad de efectos secundarios que casi siempre se dan con las segundas dosis? Y dice, pongamos una sola dosis de vacuna, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión, Alfredo? Yo vengo a hablar de mi libro, Sí, que es el sistema inmunitario. Totalmente. Y el sistema inmunitario, tal y como están diseñadas estas vacunas, necesita el prime boost. Es un arranque, es un inicio, es un recuerdo, es un refuerzo que se da pues, a las 3, 4 semanas, que por cierto, tampoco pasa nada, ya que estamos aquí, si eso se retrasa 5 semanas más. Parece mejor, ¿no? Parece incluso mejor, ¿no? Los datos que... Hay gente que se ha puesto muy nerviosa con algún desabastecimiento puntual y que no le han pinchado al tiempo. Entonces, bueno, incluso hay retardos mayores y funciona, como tú dices, mejor. Pero sí que es verdad que el sistema inmunitario, en estas vacunas, en este diseño de vacunas, hay otras que son de una dosis, pero este diseño funciona mejor con la doble dosis, y esto ya pasó con AstraZeneca y los ingleses, que en su momento dijeron, bueno, pues ponemos una dosis mayoritariamente para inmunizar a más gente y ya pondremos la segunda cuando tengamos más excedente, ¿no? Y al final vieron que aquello no protegía suficiente. La primera dosis no protege suficiente. A lo mejor en chavales jóvenes protege más, claro, pero habría que estudiar. Yo no sé si alguien ha hecho el estudio de... Yo creo que no. Yo creo que todavía no se ha hecho. De protección que quedaría en chavales jóvenes con una única dosis. Entonces, yo me decanto por acabar la vacunación. Como no veo claro, salvo la ventaja social en esta franja, la vacunación, pues a ver, yo a la gente que me ha preguntado, amigos, si tenían dudas, les he dicho, pues si tenéis dudas como padres, no vacunáis. Pero, por ejemplo, también había padres que se encontraban con una situación de que alguno de los dos o los abuelos que eran convivientes pues estaban muy vulnerables o con quimios. Entonces, en esa situación yo he dicho, es que tenéis que proteger el entorno lo máximo posible, ¿no? Entonces, yo creo que cada caso aquí ya lo puede mirar, pero poner una dosis nada más es dejar a lo mejor el riesgo a medias, y el sistema inmunitario necesita el refuerzo. O sea que tú de momento no te decantarías por esa opción hasta que no tuviésemos, como es normal, datos de un estudio que ojalá pudiera ser español, ¿no? Nos hemos dado mucha prisa en hacer otros estudios y este sería un estudio que sería muy interesante, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué porcentaje de protección da una sola dosis de vacuna ARN, Pfizer o Moderna, ¿no? Quique, ¿tú opinas lo mismo? Sí, pienso lo mismo, y fijaros lo que ha pasado con Janssen, que estaba diseñada inicialmente para ser monodosis y ahora se está planteando la posibilidad de una dosis de refuerzo, ¿no? Y se ha pedido la autorización regulatoria específicamente para eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esto al final, y salvando las distancias lógicas, es un poco como empezar a tomarte un antibiótico que tienes que tomar durante 10 días y como a los 5 días ya te encuentras bien, pues paras de tomártelo, ¿no? Y no
no das la posibilidad a que el tratamiento haga su efecto completo, ¿no? Pues yo creo que lo mismo que ha dicho Alfredo, las vacunas están diseñadas para necesitar una segunda dosis y funcionan mejor. Otra cosa es que los niños o los jóvenes estén bien protegidos. Los ensayos en adolescentes demostraron una eficacia del 100% y muy probablemente la eficacia de una única dosis sería más alta de lo equivalente en los ancianos. Pero estos estudios no se han hecho, como se ha dicho hasta ahora, y sin datos pues es difícil tomar o apoyar o avalar una propuesta tan rompedora como solo dar media dosis. De hecho, fíjate si es así, Quique, que yo creo que todos sabíamos y la propia Janssen sabía que ellos iban a ir a un sistema de doble dosis, porque lo único que hicieron un posicionamiento comercial muy fuerte, ¿no? Porque hicieron los dos ensayos. El de una dosis acabó antes y lo pudieron pasar por las agencias reguladoras, pero a la par en España yo conocía personas que estaban participando en el ensayo de doble dosis y estas vacunas son básicamente equivalente a la Sputnik y a AstraZeneca. Cambian los vehículos, pero básicamente es igual. Entonces, ¿por qué Janssen iba a funcionar? A mí me escribía gente, doctor, ¿y qué pasa? ¿Que a mí me han puesto las dos dosis en una o cómo ha sido esto, ¿no? Y entonces resultaba difícil, ¿no? Resultaba difícil decir, es que a la vuelta de unos cuantos meses yo sé que os van a proponer una segunda dosis porque vais a quedar mejor protegidos. Pero lo has dicho perfecto tú, era una estrategia de marketing específicamente diciendo, si me posiciono como la vacuna monodosis, me llevo el mercado por delante de aquellas que necesitan doble dosis. El interés comercial en este caso ha prevalecido y ojo que es muy buena vacuna Janssen, es muy buena vacuna. Hay que tranquilizar a la gente que se ha puesto una muy buena vacuna y que probablemente ahora se tenga que poner la segunda dosis como nos hemos puesto los que nos hemos puesto Pfizer, Moderna y AstraZeneca, ¿no? Bueno, hay un tema que yo creo que también es muy importante y es un poco de dónde nos vienen los tiros, ¿no? Antes hemos hablado de Israel, Reino Unido. Fijaros un poco los porcentajes de vacunación que tienen y que son realmente... fíjate que cómo empezó Israel de alto, cómo empezó, parecía que iba a acabar al 100% en pocos meses y se ha estancado en un 60-65% de vacunación, ¿no? Estados Unidos está teniendo un porcentaje también más bajo de lo que ellos pensaban, con mucha gente que no se quiere vacunar. Israel, sobre todo, tiene el problema de que tiene una población muy joven, es decir, el 26% tiene menos de 16 años y además tiene la población ultraortodoxa, que es un 10-12% de la población y estamos hablando casi de un 40% y por eso se están estancando en ese 60-65%, ¿no? España no tiene ese problema, vamos muy bien con la vacunación, casi hemos llegado al 80% y hemos superado el 80%. ¿Pensáis además que la incidencia acumulada tiene que influir sobre las decisiones de salud pública en este caso? O, por ejemplo, la vacunación o el porcentaje de vacunación también debería influir, por ejemplo, en vacunación a niños, ¿no? Tenemos una incidencia acumulada ahora de 40%. ¿Esta incidencia acumulada tiene que influir a la hora de tomar decisiones de salud pública? ¿Qué pensáis? Alfredo. Bueno, de esto estoy seguro que puede hablar mucho más y mejor Quique que yo, pero sí que es un parámetro que se me antoja que es, en cierto modo, manipulable, porque si estamos haciendo muchos cribados, es fácilmente que encontremos una incidencia mayor que si no hacemos muchos cribados. Y esto se ha visto en algunos momentos, en algunas olas de la pandemia, como que igual alguna comunidad incluso ha jugado con esto para aumentar o disminuir sus incidencias. Bien, es verdad que en el momento actual, con la incidencia que estamos por debajo de 50, yo tocaba madera por seguir así un par de meses más y que no cambiara el panorama y que siguiera a la baja, aunque fuera a goteo, pero a la baja. Yo creo que esto sí permite tomar decisiones, pero no solo hay que combinar este dato con el dato de vacunación, como has dicho, con el dato de ingresos hospitalarios, con el dato de ocupación de UCI. Yo creo que hay que tener un poco todo en cuenta. Los líderes sanitarios tienen que tener todos estos datos encima de la mesa, no solo la incidencia. España es un país donde la cultura vacunal es buenísima. Somos modelo para el resto de Europa en tasa de vacunación, como por ejemplo el sarampión, que ya quisieran muchos países tener el 96% de cobertura que tenemos nosotros. Y yo creo que aquí la población, aunque empezó con mucho ruido, ¿no? Con mucho ruido y con mucho miedo, sobre todo de cómo van a ser seguras vacunas que se han hecho en 10 meses cuando esto se tarda 10 años, ha ido poco a poco entendiendo que era el principal
reto para salir de esto. Si en esto hemos influido un poquito los comunicadores, pues estaré encantado de que haya sido así. Pero yo creo que, vamos, que tú miras ahora Estados Unidos e Israel, que han hecho esa apuesta económica tan salvaje como hizo Israel con Pfizer, y que tengamos mucha más población nosotros ahora vacunada. Que claro, yo entiendo que quieran vacunar a niños y a todo lo que se mueva, Claro. y pasarán a los animales si hace falta, ¿no? Pero no sé si te he dejado claro, pero Sí. yo creo que hay que mirar todo en conjunto, no solo la incidencia acumulada, hay que mirar todo el panorama y con el grado de vacunación que tenemos, tomar las decisiones. Claro, por ejemplo, Quique, yo decía, imagínate que estuviésemos como hace un mes y medio, ¿no? Yo, por ejemplo, como padre, cuando veía las incidencias acumuladas en niños de 1.000 y 1.200, por ejemplo, como hubo casos, yo decía, es que aquí lo que va a haber que decidir es si quieres que tu hijo se infecte con vacuna o se infecte sin vacuna, porque no hay otra solución, ¿no? Ahora es verdad que claramente ha cambiado la situación, ¿no? Tenemos una incidencia acumulada en España por debajo de 50, por fin, la tan buscada después de un año y pico, y bueno, ahora efectivamente yo creo que podemos pararnos a pensar, ¿no? ¿Tú crees que las decisiones, por ejemplo, sé que eres partidario de vacunar a niños, pero hubieran sido diferentes si hubiéramos dicho, oye, mira, tenemos 1.000 de incidencia acumulada, vamos a correr, por ejemplo, para vacunar de niños de 5 a 11 años, o por lo menos abrir la vacunación? ¿O piensas que es importante la incidencia acumulada para parar, esperar y ver? No, yo creo que es fundamental. Lo que pasa es que no es el mejor parámetro epidemiológico en base al cual tomar las decisiones. La incidencia acumulada al final es un parámetro ligeramente estático, te da la foto de los últimos 14 días, pero no te refleja muy bien las tendencias, ¿no? En cambio, el riesgo de rebrote, que es un parámetro nuevo que se ha utilizado mucho en esta pandemia, te incluye también el componente de tendencia, si vas a la baja, si estás subiendo, y es quizá más útil para tomar decisiones. En cualquier caso, imaginaos la situación de junio del año pasado, 2020, que teníamos una incidencia acumulada de 8 casos por 100.000 habitantes, justo después de acabar el primer periodo de alarma. Si hubiéramos, bueno, el hecho de que nos fijamos mucho en ese parámetro en ese momento no ayudó, porque luego llegaron evidentemente muchos problemas y sucesivas olas que hemos sufrido. Y es porque hay que mirar la foto completa, ¿no? La epidemiología te da muchas pistas, la cobertura vacunal es un parámetro indispensable para entender qué cosas nuevas has de hacer, y la combinación de varias cosas, tales como los parámetros epidemiológicos y la cobertura vacunal, te indican qué cosas son urgentes y qué cosas no son tan urgentes. Yo creo que a día de hoy, con la incidencia que tenemos, con la cobertura vacunal fantástica que tenemos en nuestro país, es altamente discutible la necesidad de la tercera dosis generalizada en mayores de 65 años de edad o de 75 años de edad. ¿Por qué? Pues porque el conjunto sugiere que es poco probable que haya mucha transmisión en las próximas semanas. Pero hay que fijarse en todo esto. Quizá esto nos lo hubiéramos planteado hace un par de meses y evidentemente la aproximación es muy diferente. Precisamente íbamos a hablar ahora de las terceras dosis, ¿no? Cuando preocupa mucho a la gente si se pone la tercera dosis o no se la pone, ¿no? Bueno, hace poco la EMA aprueba la tercera dosis para la población general, pero deja abierto a los países miembros que tomen esa decisión, ¿no? Lo cual me parece una decisión un poco tibia, ¿no? Me parece que tú eres el organismo regulador y tú debes decirle a la gente qué directrices claras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no vamos a tener ahora, pues como hemos tenido en nuestro país con las comunidades autónomas, pues un montón de reinos de taifas, ¿no? Pero fijaros como, por ejemplo, la FDA y la OMS no apoyan una vacunación con terceras dosis general, ¿no? Y bueno, pues nos dicen que efectivamente, que cuidado con esas terceras dosis y que estas terceras dosis las tendríamos que mandar bueno, pues a países que más lo necesitan, ¿no? Yo que soy menos político, yo creo que vosotros y bueno, pues piso más callos, pues el otro día le pedí a la ministra, por favor, done mi dosis, ¿no? Que es el mejor sitio, siendo egoísta, donde puede ir mi tercera dosis es bueno, pues a países que no se han vacunado, ¿no? ¿Qué es lo que pensáis vosotros respecto a las terceras dosis? Alguien que tiene 40, 50, 55 años se debe vacunar con una tercera dosis. ¿Está explicado en evidencia científica
que esto es necesario? Alfredo, ¿tú qué opinas? Bueno, ya sabes que no estoy de acuerdo con esta tercera dosis generalizada, pero es muy curioso el titular que has puesto de aquí del Ministerio, porque ponía que la EMA recomienda la autorización. Justamente ese es el cacao de palabras en su último comunicado, en el que autoriza la tercera dosis. De momento, que yo sepa, es de Pfizer. No sé si Moderna ya ha entrado también, pero si no ha entrado, entrará en breve. Pero no recomienda. Sí. O sea, autoriza la tercera dosis y recomienda su uso en inmunodeprimidos, ¿vale? Pero no recomienda su uso en población general, sino que lo deja al arbitrio de las autoridades sanitarias de cada país. Esto es rarísimo. Este texto ya por sí solo, cuando tú lo lees, es de una tibieza, como tú dices, que es rarísimo, ¿no? Y aquí viene mi reivindicación. Yo con mi libro de inmuno, soy muy pesado, pero no sé si te acuerdas los meses aquellos de diciembre y cuando iba a empezar a vacunarse a la gente, y yo decía, pero vamos a ver, si la vacuna es un simulacro de la respuesta inmunitaria, las personas que han pasado la infección, ponlas al final de la cola. Ponlas al final de la cola, no necesitamos darles otro estímulo, porque ya lo han tenido de modo natural. Y muchas sociedades sacamos un comunicado precisamente avalando esto, ¿no? Deja para el final a la gente que ha pasado la enfermedad, y no nos equivocábamos. Finalmente, esto lo que hizo es que al menos nuestro gobierno, no sé si en otros países pasó lo mismo, hizo una especie de moratoria de 6 meses, bueno, las personas que han pasado la infección, que dejen pasar 6 meses y se les pone solo una dosis. Además, hay evidencia publicada por Reino Unido de que personas con infección en una dosis tienen una inmunidad potentísima, mucho más potente que los vacunados. Pero ya esto se ha relajado. O sea, es que hemos llegado a un momento en que todas estas instrucciones, digamos, se han relajado y en este momento ya se está vacunando de nuevo a las 4 semanas de la infección y se está poniendo dosis completa, doble dosis. O sea, no ha valido nada de esto. Y cuando se cuentan las personas inmunizadas, no se ha contado a los infectados nunca. Cosa que no entiendo. O sea, la inmunidad que genera la infección puede ser tan duradera y tan robusta como la inmunidad vacunal. Hay diferencias, porque la vía de administración de la infección natural es la oral y deja más memoria en vías respiratorias, y la vacuna pues deja más fuerza en sangre, ¿no? Pero salvadas estas y la infección natural, cuidado, es mucho más resistente a variantes. Porque no vemos en hospitales, Alfredo, no vemos en urgencias, no vemos pacientes reinfectados, muy poquitos, vemos muy poco reinfectado. Produce una respuesta inmunitaria mucho más heterogénea frente a todo el bicho, mientras que con la vacuna se está contestando solo a una pieza de ese bicho, y entonces si hay variantes de que esa pieza cambia mucho, pues donde cae la eficacia. Todo esto es para decirte que la inmunidad vacunal y la inmunidad natural en coronavirus parece que está siendo robusta y duradera de modo general. De modo general, y tenemos personas con SARS-1 que 18 años después tienen memoria. Es verdad. Entonces, con esas circunstancias no veo evidencia ninguna para hacer una tercera dosis general en la población. Parece claro. Otra cuestión es las personas que tienen problemas de defensas, que pueden ser las personas muy ancianas, y cuidado, muy anciano no es por encima de 65 años, son más mayores, y pueden ser personas con inmunodeficiencias congénitas, con inmunodeficiencias adquiridas como SIDA, y con inmunodeficiencias por fármacos, por otro tratamiento, como pueden ser los trasplantes, como pueden ser los tumores o como pueden ser patologías autoinmunes. En todas esas situaciones no tengo ninguna duda. Pero también se puede cribar si es que tenemos herramientas para ver qué inmunidad hay, y no solo anticuerpos, sino inmunidad de células, es que se puede ver. No sé por qué se han excluido todas estas pruebas diagnósticas de los protocolos, porque hoy en día podemos saber qué inmunidad tiene una persona. Parece y no hacer una aplicación general de una vacuna que cuesta más un riñón. Sí. Pues bueno, mi posición es esa. Personas inmunocomprometidas, por supuesto, pero de modo general no es necesario, ni hay evidencia en este momento para hacerlo. Parece que vamos a lo que yo he llamado el vacunazo, ¿no? Parece que lo único es vacunar y vacunar, sin a veces mucho criterio científico, ¿no? Yo creo que en este caso parece que la FDA, parece que la OMS, pues lo tienen claro, ¿no, Quique? Yo creo que tú opinas, porque te he oído en algunos sitios, algo parecido con estas terceras dosis, ¿no? Sobre todo, además, con tu sensibilidad especial, porque conoces claramente y de primera mano lo que es, por ejemplo, el continente africano, ¿no?
Sí, absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo que ahora mismo no parece necesaria la tercera dosis de forma generalizada. Y sí parece necesaria en aquellas personas que has descrito perfectamente, Alfredo, que no son capaces de montar una respuesta inmunitaria suficientemente robusta. Pero eso es una pequeña proporción de la población. Y eso es muy diferente de decir, vamos a poner la vacuna, la tercera dosis, a toda persona que tenga por encima de determinada edad. Y además es que abramos el melón ético de esta decisión, ¿no? En un mundo tan lleno de inequidades como el que vivimos, donde 2% de todas las vacunas, y estamos hablando de casi 6.000 millones de dosis que se han distribuido en todo el mundo, solo 2% se han dado en África, a mí me parece moralmente inaceptable que estemos aquí egoísticamente pensando en seguir vacunando, sin una evidencia científica que realmente justifique esta decisión y que nuestros vecinos a 15 kilómetros al sur de nuestro país tengan problemas serios para poder ser vacunados con la primera dosis. Con lo cual, tampoco es una cuestión de me quito la mía y te la doy a ti, porque esto es un juego geopolítico mucho más complejo, pero sí que debemos fomentar que en paralelo a los esfuerzos de vacunación en cualquier país del mundo se haga un esfuerzo mayor porque las vacunas lleguen a aquellos lugares donde no están llegando. Bueno, por otro lado, además, yo creo que también entronca un poco con lo que hemos visto que se puede ver, ¿no? Un grupo de expertos, SAGE, que es un grupo de expertos allí en Reino Unido, avisaba hace, creo que eran 4 o 5 semanas, un informe en el cual elaboraba 4 escenarios posibles cómo se podía desarrollar a futuro la pandemia, ¿no? Uno de ellos, que era el primero que ponían, ¿no? Que fue noticia en prácticamente todos los telediarios, alertaba de la posibilidad de que teníamos de tener o de sufrir una variante mucho más contagiosa y más virulenta, ¿no? Y hablaban en el contexto de poner una virulencia que ponían casi como el ébola, ¿no? O un 20, un 30%, que sería tremendo, ¿no? Bueno, según vuestro criterio, ¿no? ¿Cuán de cierto es esto? ¿Podría ser una realidad? Y entronca un poco con lo de hacia dónde tenemos que destinar las vacunas, ¿no? Siendo egoístas, además, ¿no? Porque esto nos podría llegar pasado mañana si realmente fuese una posibilidad que vosotros consideráis que podría ser real, ¿no? Alfredo, ¿qué opinas de esto? Mira, cuando salió este informe, que no sé exactamente ahora cuánto, a ver, mis conocimientos de epidemiología son justos y de salud pública, y bueno, pues se explicaban todas las opciones. Obviamente puede aparecer una variante que nos descoloque. De hecho, Delta, en cierto modo, ya nos ha descolocado en parte, y hemos visto que personas que estaban vacunados se infectaban con Delta mucho más fácilmente que con las variantes previas. Entonces, esa posibilidad yo creo que va a estar siempre, en tanto en cuanto tengamos, lo que decía aquí, que un planeta con la distribución de vacunas tan desigual. En África decía que un 2%. Yo recuerdo los datos porque estuve mirando cuando todo el problema de Afganistán. En Afganistán en particular es que no se llegaba ni al 1% de la población vacunada. Y creo que no es un país único, que hay por debajo de un 1% de la población vacunada, que hay muchos más, ¿no? Entonces, que estemos jugando aquí a tercera dosis, pues es un poco, a mí me da vergüenza ajena. Pero luego, por otro lado, está la parte logística. Y yo entiendo que las vacunas de RNA no tienen cabida en estos países, porque la cadena de transmisión, el frío que necesitan para su almacenaje, la forma en la que se inoculan, que hay que suspender vía la vial y ponerlos en pocas horas, pues esto hace que su acceso a África, por ejemplo, a muchos países sea inviable, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí, y es una pregunta que me hago todos los días, ¿por qué la vacuna de proteínas, que supuestamente la de Novavax está acabada hace meses y en fase 3 y con una eficacia de un 92%, qué está deteniendo la salida de esta vacuna al mercado? Yo no lo entiendo, porque era la que supuestamente iba a sustituir a la de AstraZeneca en el fondo COVAX para el tercer mundo, ¿no? Y es por la que apoyaba, porque es mucho más fácil de conservar, ¿no? Y que se estaba produciendo, además, se estaba produciendo en España. En España hay una factoría. En Galicia, ¿no? En España hay una factoría de producción en Galicia. Sí, sí. Sabemos que está muy avanzado, estaba en fase 3, estaba funcionando como un tiro de eficacia.
Es verdad. Y yo no sé qué está pasando, no lo sé porque yo esperaba que esta vacuna saliera antes del verano. Se había dicho que iba a salir a bombo y platillo antes de julio. Estamos ya en octubre y no se sabe nada. Entonces, a mí estas cosas me preocupan, ¿no? Porque ya empieza, claro, la conspiranoia de hay algún interés en tapar que salgan estas vacunas más baratas o más que se pueden distribuir mejor. Pero vamos, el reto de Covax creo que era un 20% de toda la población vacunada en todos los países. Creo que va a acabar el año muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Y yo no sé si habría que arbitrar, como dice Quique, no es tan fácil la mía por la tuya, porque yo sé que mi tercera dosis, si yo la tengo disponible, no vale de nada que yo diga a la que se vaya a Sudáfrica o a Gambia o al país que sea, porque esto no va a ser posible, ¿no? Pero igual habría que arbitrar algún sistema donde los ciudadanos pudiéramos, no sé, poner en marcha o ayudar a Covax a que llegaran nuestras vacunas, no lo sé. Pero creo que hay que apostar por la solidaridad. Y estas variantes nuevas, como tú dices, bueno, pues no se pueden olvidar. Pueden saltar pasado mañana en un país donde no hay vacunación. Quique, ¿tú opinas que es una variante de este tipo, ¿no?, que nos avisaban los compañeros de Reino Unido? ¿Es posible? ¿O probablemente el virus vaya a menos, visto que parece que Delta ahora, bueno, pues de momento en algunos países, o por lo menos en los países en los que se ha vacunado, parece que empieza a estar algo más controlado, ¿no? Pero ¿crees que en algunos países, y el gran riesgo que tenemos en países que no se han vacunado y cuya transmisión es muy alta, corremos el riesgo de tener una variante de este tipo? Pues yo creo que tenían la obligación de plantear estos escenarios, ¿no? Y al final es otra herramienta de control más, el miedo, ¿no? Si te pintan un escenario pseudoapocalíptico en el que la mitad o el 30% de los nuevos casos se acaben muriendo, pues eso de alguna manera transmite la idea de que estamos muy lejos de doblegar a esta pandemia y que por lo tanto hay que seguir yendo con cuidado. No digo que no sea factible, evidentemente es posible, cualquier cosa puede pasar con este virus. En general, los virus que tienen una alta letalidad asociada viajan muy mal y se transmiten de un lugar a otro con mayor dificultad, porque en general enseguida tienes síntomas graves y no te mueves tanto, y esto lo vimos con la epidemia de ébola en el año 2014, que hubo pocos casos exportados fuera de los 3 o 4 países africanos donde sufrió. Pero bueno, nadie dice que sea imposible, ¿no? Lo que sería más dramático, creo yo, sería un aumento de la tasa de letalidad a un 5% o un aumento del periodo de incubación o algo que permitiera portar el virus y moverte con él mucho más libremente. Eso sería más dramático. Pero bueno, en cualquier caso, parece que la situación ahora mismo está bastante más controlada de lo que estaba antes, que la variante Delta, que ha traído tantísimos problemas en todo el mundo, parece que ha respondido en aquellos países donde la cobertura vacunal ha sido buena, que las nuevas variantes MUS y demás que han aparecido siguen allá, pero no han causado ningún cambio sustancial más allá de en aquellas zonas específicas donde han emergido. Y por lo tanto tenemos la obligación de seguir haciendo vigilancia molecular y epidemiológica de las nuevas variantes que aparezcan, pero sin la angustia existencial de pensar que se acerca una nueva catástrofe. Pues tenía más preguntas, pero os prometí media hora y llevamos casi una hora hablando. Entonces, os voy a liberar. La verdad que podía estar toda la tarde hablando con vosotros. Ha sido de muchísimo interés. Yo creo que la gente, bueno, pues le habéis solucionado muchísimas dudas, y daros las gracias a los dos por hacerme el favor personal de estar conmigo en esta primera aventura aquí en mi canal de Dr. Carballo Life en Medicina Televisión. Muchísimas gracias. Bueno, pues deciros que me encantaría que volvierais, que esta sea la primera vez que venís. Tenemos que hablar mucho de inmunología, Alfredo. Sé que a ti te encanta el tema, te encanta hablar de ello. Por eso eres de los mejores docentes de España, y yo creo que es un tema que da para un canal de televisión casi aparte. Y Quique, por otro lado, lo tuyo con la malaria, a mí ya sabes que me encanta, me apasiona. Espero que salga dentro de poco el libro de una conocida nuestra, que va a hablar además precisamente de ese tema, en el que tú lo has ilustrado muy bien, y creo que es un tema que puede interesar muchísimo a la gente, ¿no?
Daros las gracias a los dos y bueno, pues simplemente muchas gracias por estar conmigo aquí. A ustedes, bueno, pues ojalá nos veamos mucho más en esta nueva aventura, en este nuevo canal en Medicina Televisión. Sé que los próximos vídeos que van a venir les van a gustar y lo único que tienen que hacer, esto es gratis, suscribirse al canal y ya verán cómo no les desencanta. Muchísimas gracias por estar ahí.